con respecto a todo lo que hemos estado revisando y viendo. No sé si ya les informado en algunas otras áreas o en algunos otros cursos que ya vamos a empezar a tener prácticas. No sé si ya les han comentado. No. No, no les han comentado nada, absolutamente nada. Entonces, aquí la cuestión es que está medio rara la situación con la que vamos a empezar las prácticas. Y una de ellas es que, por ejemplo, nosotros que tenemos la clase de 7 a 9 de la mañana y de 11 a 1, las prácticas tendrían que ser en la tarde, por la tarde. De hecho, están señaladas, o más o menos así se acordó, que fueran de 3 a 5 de la tarde. Esa es una de las cosas, la primera. Las clases, dentro de las fechas que se tienen tentativas, sería la primera práctica del 29 al 3 de diciembre. Esa es una. La segunda sería la siguiente semana y así serían 2, 3 semanas las que tendríamos clase. Y también otra de las situaciones es que nada más se va a admitir a 25 de ustedes, a 25 nada más. La primera práctica sería para el último día de noviembre, que sería del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Esa sería, o sea, sería la primera, sería el 1 de diciembre, efectivamente, la primera práctica que tuviéramos. Ahora, la cuestión es que sería por la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Y en la primera, el grupo tendría que estar dividido si es que deciden tomar la clase conmigo de práctica. Sería nada más el primer martes, 25 de ustedes, y el miércoles, otros 25 de ustedes, o la mitad y la mitad. Ahora, hay otra cuestión, que si usted en primer lugar, las prácticas no son obligatorias. Para nada, no son obligatorias. No se va a pasar lista ni nada. Salvo lo único que se pide es que si desean para que lo único que se pide es que si se anotan, porque se va a hacer un listado de los primeros 25 que irían y después los otros 25 que irían. O sea, realmente sí, efectivamente sería el grupo dividido en 2 secciones. Ahora, se va a hacer un listado o algo así, que no tengo bien cómo lo van a hacer y cómo se va a manejar. Porque si ustedes prefieren ir con otro grupo y a otra hora, lo pueden hacer. Entonces, va a ser ahí, pueden incluirse en otro grupo, con otro profesor, en otros horarios, y esa es la situación. La otra situación, las otras situaciones que pueden suceder o que van a suceder es que van a haber diferentes prácticas. La primera de ellas es la necropsia en perros, la segunda sería en aves y la tercera podría ser en peces. La cuestión es
por la situación de que quizás inclusive ni siquiera haya perros para la primera práctica, porque no se hizo ni siquiera el contacto, no se ha hecho nada. La verdad es que todo ha sido muy improvisado. Yo realmente ni siquiera tengo idea de qué es lo que se pretende con estas prácticas, todas improvisadas, todo, todo mal. O sea, realmente yo no entiendo. Y pues en lo que también se requiere, pues es traer todo el equipo de protección, su mascarilla, su careta, sus guantes, sus overol, su mandil, su cuchillo y y todo su estuche de disección para poder entrar. Ahora, anexo a esto, también hay 3 videos que se les pide que revisen porque es lo que se haría en forma práctica. O sea, la de aves, la de peces y la de la disección del perro. Pero les comento, no tenemos ninguna idea. Bueno, yo no tengo idea si va a haber animales, si no va a haber, y todo eso. Yo pienso que en muchos casos o en lo que vamos a tener que hacer es tomar muestras de las que hay en el departamento, de esos que se han escogido por alguna patología que tengan en específico, y mostrárselas, pero así que exista así una clara evidencia de que vayamos a tener animales para prácticas, no lo sé. No tengo idea, no tengo ni siquiera una situación de que vayamos a tener, por ejemplo, que nos trajeran por lo menos la mortalidad que hay en Jilotepec o en Tres Marías o en algunos lados para poder hacer una práctica, pero tampoco hay la seguridad y tampoco podemos viajar a los centros de producción para hacer necropsias y todo eso. Entonces van a estar muy irregulares estas cosas, 25 alumnos por sesión, y entonces cada uno de ustedes, si es que decide entrar, va a realizar 3 necropsias nada más, una de perro, una de ave y otra de peces. Los cuchillos, ¿dónde los pueden comprar? Pues en cualquier tienda de esas de tipo carnicero, en cualquier carnicería o en cualquier tienda pueden comprar los cuchillos. No son cuchillos especiales, nada más que no sean de esos grandototes cebolleros, sino son de los pequeños, como los que utilizan los carniceros, de ese tipo de cuchillos. Ahora, si tienen la posibilidad de ir a la facultad y para que vean el tipo de cuchillos y el material que requieren, entonces, si ustedes me avisan con tiempo, pues en lo que va de esta semana, de aquí a lo que empezamos las prácticas, pues les puedo mostrar. Si ustedes me avisan con tiempo y ya en la escuela, en un horario determinado, les puedo les puedo mostrar el material que requieren para que ustedes vean más o menos qué es lo que necesitamos. Entonces, eso ustedes me dicen y podemos ir haciendo como una pequeña, para que conozcan por lo menos la sala y todo eso. ¿Qué día? Pues el día que ustedes gusten, cualquier día de la semana, de preferencia después de las 12, de 12 a 3 más o menos en ese horario. Si ustedes pudieran, no temprano, muy temprano. Pero de preferencia a mediodía, antes de las 3, para podernos ver, si es que así lo deciden. Y así, si van, podemos hacer esta situación. Ahora les digo, no es necesario que entren a la práctica conmigo, pueden entrar con
con cualquiera de los otros maestros que están dando o que van a dar la clase. Eso ya es de decisión de ustedes y de todas maneras les haríamos llegar estaban sugiriendo un pequeño preregistro o algo así para tener la contabilidad de quienes podrían venir, porque sé que algunos, por ejemplo, pues no son del distrito y vienen y no sé cómo esté en esa situación. Entonces, pues esto se hace con esa finalidad y también, pues y también nos están pidiendo que lo que siempre hacemos es grabar las clases y subirlas. Entonces, en ese sentido, habría que ver. También hay algunos otros puntos que nos pidieron que les comentáramos y que, pues, se los voy a, los puntos de que están solicitando y todo eso para las prácticas, les voy a subir los puntos así relevantes de esa pequeña minuta que me hicieron llegar para que ustedes la vean, la revisen y sobre eso si hay alguna duda, algún comentario, pues me lo hagan saber y si es algo que pues tenga relevancia para todo el departamento, pues hacérsela llegar al jefe del departamento y ver qué decisión se toma. Entonces, esa sería la situación de que cada uno de ustedes por lo menos vea 3 prácticas. Y en las prácticas, obviamente, quien nos va a estar ayudando va a ser Saulo. Saulo es el que va a estar ahí presente en las 3 prácticas de 3 a 5 de la tarde. Entonces, esa es la situación. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta ahorita de lo que les he comentado? Yo una pregunta, doctor. Sí. Lo que dijo de ir a verlo esta semana, digo, sin hacer la práctica, simplemente ver las instalaciones y todo, ¿puede ser estos días o mejor en semanas posteriores? Pues en estos días puede ser, pero ya que nos queda jueves y viernes, pero sí pueden ser. Sí puede ser. No les digo que hoy porque ando un poquito retirado de la facultad, pero sí sí llego a la facultad al rato, pero ¿cómo se llama? Pero a partir de mañana podemos vernos, o en estos días. Les digo, todavía hay tiempo, un poquito de tiempo para que conozcan las instalaciones y el material que les estamos pidiendo para la práctica, para que la puedan hacer. Y ya se empiece a ver. Y todo esto también me imagino que conforme vayan teniendo las otras clases, las otras materias, les informarán acerca también de las prácticas, de esto que les estoy diciendo. Si toman las clases en la mañana, las prácticas serán en la tarde y si toman. Sí, el viernes puede ser. Pues nos podríamos ver ahí en el Quijote. Doctor, una duda, ¿ya hay acceso sin restricción a la facultad? ¿O hay que Sí, pedir? ¿Sí? no, ya hay acceso sin restricción alguna a la facultad. Lo Ok. único que sí, pues es que hay que llevar tu cubrebocas y pues lo que normalmente están pidiendo, ¿no? Y que te pases que de hecho ya también ya está ahí el equipo ese para tomar temperatura y todo, pero no, ya no están así como antes que estaba el vigilante y que pase y que la temperatura y que pongas gel y todo eso. Lo que sí hay son muchos equipos con alcohol y todo eso, entonces, pero no, ya nada más pueden entrar ya inclusive por cualquiera de las puertas de la universidad, ya están abiertas todas están abiertas. El único circuito que se encuentra medio cerrado es para entrar a los institutos nuevos de biomédicas y todo eso,
por el estadio universitario, pero fuera de eso, todo lo demás está abierto. Y en este caso, para ver lo de los materiales y así, ¿no importaría que fuera la gran mayoría del grupo? Todo el grupo no, porque entonces me van a decir que no podemos, que lo que se está buscando es que no haya tanta gente. O sea, lo que podríamos hacer es que se pusieran de acuerdo, no sé si se pusieran de acuerdo, por ejemplo, por equipos, que, no sé, que hubiera 10 personas en una instancia, 10 en otra, 10 en otra y 10 en otra. O sea, para que no nos vayan a llamar la atención de que hay mucha gente y que no sé qué y que no sé cuánto, que estemos más separaditos. ¿Alguien lo puede transmitir en vivo desde la escuela? Sí, sí, también se puede hacer, o sea, en el momento en que algunos de ustedes lleguen, se puede hacer, pero y eso, o sea, realmente no hay mayor problema, o sea, sí se puede transmitir y hacerlo para que ustedes puedan ver el material y todo eso. Eso todo se puede hacer, o sea, desde transmitirlo en vivo y pues también lo que sería interesante pues es que por lo menos conocieran las instalaciones de parte de la sala de necropsias y la gente que trabaja ahí para que ahora ya se vayan familiarizando y puedan. Y también lo que podríamos hacer es pues hace poco llegó un grupo más o menos como de 15 alumnos, más o menos, y que les estaban enseñando, son de los de primer semestre, ya les estaban enseñando las instalaciones. Obviamente que a ellos los dividieron después en pequeños grupos. A lo mejor con Saulo pudiéramos, si vinieran de 10, en 10 pudiéramos dividirnos y unos que pasaran al departamento así de rápido. Voy a ver si se puede y que conozcan también el departamento y la sala de necropsias. Entonces, pues eso sería lo que en mis manos está para poderles ayudar a que conozcan algunas de las cosas del departamento. Y ahora aquí también algo que sería muy útil, muy, muy útil, es que para las prácticas, es que si ustedes tuvieran algún animalito pues ya enfermo o que estuviera a punto o que se muriera de algún vecino, que lo hubieran atropellado por ahí, ¿verdad? Lo llevaran y le hiciéramos la necropsia para ver qué pasó, o si alguno de ustedes trabaja en algún consultorio y pues tiene la desgracia de que falleció, pues le pudiéramos hacer la necropsia y ver de qué murió. Sí, pues ahí hubiera sido interesante el ajolote, pues pudieras conservarlo en refrigeración y ver si vemos algo. No lo sé. Entonces, si ustedes tienen, aquí la cuestión es que si ustedes consiguieran material porque muchos de ustedes me imagino que conocen o han estado inclusive hasta en algún consultorio y pudieran decirle si ya se le murió al perrito porque se le pasó la anestesia o que estaba muy enfermo, pues pudiéramos hacerle la necropsia al perrito o al gatito. Digo, porque eso sucede muy frecuente que luego ya tenemos o que ya son animalitos muy viejitos y todo eso y la gente o están enfermos y ya no sé, luego los dueños ya no quieren darles tratamientos y quieren que ya no siga sufriendo y entonces les aplican la eutanasia. Entonces, pues esa pudiera ser una posibilidad. Ahora, por ejemplo, para la práctica de aves, también es necesario que ustedes consigan el ave para hacer la necropsia. Es más fácil conseguir un ave, sobre todo en un mercado, ¿verdad? De esos animales, por ejemplo, en el mercado de Sonora o en algún mercado,
Pues lo del viernes, ¿qué les parece si nos vemos ¿pueden a la 1? Y nos vemos ahí en el Quijote. Sí, doctor. Bueno, pues entonces nos vemos a la 1 ahí en el Quijote. Y ahí ya de ahí ya nos vamos camino a la sala para distribuirnos y ver qué es lo que podemos empezar para que ustedes vean todo eso que laboratorio de inmuno, no sé a qué horas vayan a hacer, por eso les pregunto que si saben, por eso, de hecho, las prácticas, según sé, no van a ser más allá de 50 minutos. Entonces, si nos estamos poniendo en contacto de ir, además el ir a conocer la sala de necropsias tampoco nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, pues, pudiéramos ahí, les digo, puede ser desde las 12 a 3 de la tarde, y si ustedes van llegando, pues podemos ir pasando a hacer pequeños grupos e ir a ver la sala y mostrarles el equipo y lo que se requiere. ¿Qué les parece? Sí, voy a subir, se van a subir los horarios de las prácticas y todo eso. Quería preguntar algo por acá, Karen. Yo, nada más, de todo esto del viernes, por ejemplo, está bien si, pues cada hora hacemos grupos de 10 para que justo no se exceda el límite de personas dentro Sí, estaría de esas 2 horas. Sí, para se podría no estar hacer. Perdidos ahí en la fac. Sí, porque podrían ser así de grupos de 10, inclusive les digo, pueden ser, y tenemos todo el tiempo de aquí a lo que empiezan las prácticas, o sea, tenemos también más días, o sea, no nada más es, ahorita porque es lo que están sugiriendo el viernes, y el viernes pues, se me hace bien, pero tenemos mucho más días. Bueno, está bien, doctor. Entonces, pues el viernes que vayan o vayamos los que puedan, porque también creo que hay clases, pero entonces nos podemos poner también de acuerdo para otros días, me imagino, y ya le avisamos. Exactamente, entonces ustedes me avisan y pues ya nos ponemos de acuerdo y pues todo bien. Si tu ajolote, no, lo haríamos en la primera práctica para que también pues todo el mundo pueda ver lo que es un ajolote. No todo el mundo conoce los ajolotes, aunque son endémicos de acá de Xochimilco, pero pues no toda la gente los conoce, entonces sería bonito ver al ajolotito, ¿verdad? Verlo y ojalá se conserve en forma adecuada para poderle hacer la necropsia. De hecho, les comentaba que ahí están los videos de cómo se hace la necropsia, y que sí sería bueno que los vayan viendo para poder tengan una mejor idea de lo que hay que revisar, qué es lo que hay que ver y todo eso. Y en el caso de que si, por ejemplo, si las muestras que llegaran a traer o los perritos que consiguieran o lo que pudieran conseguir como material biológico es interesante, pues vería la posibilidad de que pudiéramos hacer inclusive histopatología de estos casos. De hecho, si el ajolotito está bien conservado, se conserva bien y encontramos cosas interesantes, pues yo creo que sí le podríamos hacer hasta histopatología para que lo pudiéramos revisar. Entonces aquí lo interesante es aprovechar el tiempo y el material, el poco material biológico que pudiéramos llegar a tener. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta situación? Entonces yo les voy a subir en la página de Facebook los horarios, les voy a subir
los horarios con todos los profesores y horas, y también les voy a subir los pormenores o lo que nos habían comentado en una reunión que tuvimos con la jefa del departamento para esto de las prácticas. Pero de verdad, ojalá pudieran conseguir algo de material biológico, ¿verdad? En alguna ocasión, por ejemplo, algo que hicimos, pero ya hace mucho tiempo era, por ejemplo, llegamos inclusive a comprar un caballo para una cirugía, para que nos mostraran cómo se hacía una cirugía en caballos. Y entonces, pues eso fue muy padre porque pues, como no teníamos nada de material, se compró el caballito en el rastro, se le mantuvo durante todo el tiempo, durante la cirugía, después de la cirugía y todo eso, y se mantuvo bien. Y ya después, pues, no recuerdo qué hicieron con el caballito. Pero bueno, el animalito estuvo bastante bien, entonces tuvimos la oportunidad de ver eso. Entonces, pero pues sí, ahí nosotros entre todo el grupo compramos el caballo, el anestésico y todo, y ya nada más el doctor nos enseñó todo lo que había que ver en la cirugía del caballito. Entonces, pues sí, aquí el problema muchas veces es el material biológico, que ojalá lo pudieran conseguir o que pudieran conseguir entre sus amigos que tienen consultorios, entre sus maestros que tienen consultorios y todo eso, y eso nos pudiera ayudar, sobre todo para hacer la necropsia de los animalitos. Entonces, no sé, algún comentario, alguna otra pregunta. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Nada? ¿O ya se fueron? No, doctor, creo que ya todo claro. Disculpe, Bueno. doctor. Ajá. ¿El lunes también se podría lo de ir a ver el material? Sí, claro. ¿Ese en qué horario podría ser? ¿O en qué horario tiene libre usted? No, pues, miren, el lunes pudiera ser un poquito más amplio. Yo les confirmo el lunes pero sería en la mañana, puede ser a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el lunes. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Mañana se pudiera ser igual pero sería de 1 a 3, Fabián. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Nada? Profe, tengo una duda. Sí. Es que mi ajolote se murió el sábado. Ajá. O sea, ya tiene 1, 2, 3, 4 días. Y o sea, ¿cómo podría? O sea, literal nada más lo meto al congelador o cómo. Sí, lo tienes que poner en esas bolsas en las bolsitas de estas como de sándwich, Ajá, y así lo metes al congelador, ok. Gracias. esperando que ojalá se conserve bien. Sí, sí. Digo, porque ya tiene 4 días, entonces esperemos que ahora ya que se pase a refrigeración se siga manteniendo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Pues yo creo que ya sería pronto. Sería, pues, según yo tenía planeado, terminar hoy lo de inflamación, que ya nos hace falta muy poquito. De hecho, ya vimos
estábamos viendo lo que era el proceso inflamatorio. Recuerdan que en el proceso inflamatorio lo de fagocitosis. ¿Se acuerdan lo de la fagocitosis frustrada y todo eso? Es parte de, porque ya vimos los cambios vasculares, los cambios celulares, las células que participan, las células que intervienen en el proceso de amplificación y todo lo que está relacionado con el proceso inflamatorio. O sea, ya ahorita ya tienen casi todo, lo hemos visto del proceso inflamatorio. Entonces, pues eso es lo que vamos a terminar. Vamos a continuar viendo lo que es el proceso inflamatorio. Y si no llegara a terminar hoy, y terminara yo el lunes, entonces el próximo lunes tendríamos. Ahora, el siguiente tema, que es de reparación, es un tema muy, muy rápido. Entonces es un tema muy, muy cortito, afortunadamente, y ya después viene inmunopatología y después neoplasias y terminamos. Entonces, pero yo espero hoy terminar para continuar con reparación, terminarlo lo más pronto posible y seguirnos inmediatamente con inmunopatología, que es un poquito más extenso, y ya después el último tema, para tratar de terminar esta situación. Ahora recuerden que todavía yo no sé cómo esté la situación con respecto a que si ya no vaya a haber toma de la escuela, si van a tomar y que si todo está bien, no lo sé. Por ahí se ha mencionado que probablemente se vuelva a tomar la facultad, no lo sé. No sé si ustedes saben algo o no, y por eso la intención es tratar de determinar lo más rápido posible esa situación, además de que pues en estos 2 meses, recuerden, noviembre y diciembre, pues ya son muchas fiestas y poco trabajo. Entonces por eso es tratar de terminar lo más pronto posible esto, para que cuando vengan las vacaciones pues ya se vayan ustedes a descansar y listas para el siguiente semestre. Entonces, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Yo, doctor, rápidamente, mi novia está en primer semestre, hizo la visita, se le hizo la doctora Caballero, y le dijo a la doctora Caballero que ya habían traído perros para las prácticas justo la semana pasada. Entonces, no sé si habría que checar eso para que no, si alguien quiere llevar algún perro, no llevemos dos, o si haya material disponible. Mira, acá yo no sé la doctora Caballero, pero acá teníamos el problema ese, que ni siquiera sabíamos si teníamos o no material. La verdad no sé cómo dice la doctora Caballero, y que de todas maneras la doctora Caballero ya no está en el área de la Secretaría de Escolar, ya no está ella como la jefa, ahora está la doctora Romero. Pero bueno, pues hay que ver si hay material, ojalá que sí lo haya conseguido, estábamos en eso, porque sí, para mí lo más importante es ver y hacer la necropsia en perros, que es lo que nos da una perspectiva para después en otras especies. De todas maneras, y pues la otra es que casi ya no ha llegado material a la facultad. ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe que ya está abierta la facultad para llevar para los estudios de patología. Y el hospital también tiene poca gente, entonces, porque antes los del hospital también nos ayudaban y nos servía mucho, porque los perritos que desafortunadamente se morían, a ver, nos servía a nosotros como material, y además de que les hacíamos el estudio. De lo que se ven en las prácticas, no. Más bien es lo que hemos estado, o lo que les he estado haciendo o ayudando
Saulo, es con lo que vamos a hacer, porque él es el que les ha estado presentando algunas cosas de cómo se hace un diagnóstico morfológico, cómo se observan algunas cosas, cuáles son los principales fijadores y todo eso, cuáles son las principales distinciones, qué es lo que se haría más teórico que práctico. Pues práctico con una sola necropsia, pues no podríamos hacer un examen de ese tipo. Digo, a lo mejor habrá quien sí lo haga, pero yo no lo haría, no podría hacerles un examen, por ejemplo, de hacer la revisión de un perro y luego de la evaluación del corazón y todo eso, pues no. No, con una sola práctica pues no es suficiente. Entonces hay que ver nada más esta situación de que ojalá tengamos material, pero entre más material exista es mejor. Aunque nos entregaran perritos, por ejemplo, de los antirrábicos y todo eso, pues luego muchas veces no es suficiente porque somos un montón de grupos. Somos muchos grupos y se tienen que estar, pues se restringe mucho el uso del material. Por eso les digo que si ustedes llegan a conseguir, pues bienvenido, mejor. Entonces hay que ver esa situación. Ahora los perritos recuerden que no solamente son para necropsia, también son para cirugía y para otras materias, también para anatomía y todo eso. Entonces, pues el material biológico es poco. Al final es poco el material biológico. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Nada? Bien, si no hay comentarios, pues vamos a comenzar con lo que es la clase. ¿Dudas, comentarios, ya nada? No, doctor, creo que ya todo bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que veíamos cuáles eran las formas de ingreso y de algunas situaciones que pudieran ocurrir durante el proceso de fagocitosis? Ustedes recuerdan que durante el proceso de la fagocitosis, pues lo importante es la explosión respiratoria y dentro de ello veíamos el suicidio lisosomal, ¿verdad? Donde antes de que se forme el fagosoma y se cierre completamente, se unen los lisosomas y entonces vierten su contenido al fagosoma y entonces las enzimas escapan y empiezan a dañar todo esto. Y todo esto puede ser interno, ¿verdad? Derrame de enzimas lisosomales al citosol y entonces se daña la célula y también se daña el espacio intersticial. Entonces es el suicidio lisosomal, ¿verdad? También veíamos lo de la regurgitación durante la fagocitosis, ¿verdad? Aquí es donde hay una fusión prematura del fagosoma con el lisosoma, antes de que se cierre, aquí es antes de que se cierre eventualmente esta situación, fagosoma, lisosoma vierte su contenido y entonces daña el tejido. Y entonces esto que es la regurgitación durante la fagocitosis. Y la otra situación es la fagocitosis frustrada, donde esto habíamos dicho que estaba formada por, o se da cuando hay complejos inmunes muy grandes, donde estos complejos se van a depositar principalmente en la membrana basal, ahí se van a ocultar y los neutrófilos obviamente no van a poder alcanzar al complejo inmune
Y entonces lo que van a hacer los neutrófilos al no alcanzar, ¿verdad? Habíamos dicho que van a vertir sus componentes lisosomales al espacio exterior y van a dañar todo esto. Y entonces es una causa de, y esto lo observamos muy comúnmente a nivel renal, donde por el tipo de situación que existe y donde normalmente se están eliminando los complejos inmunes en el riñón, pues llega a ocasionar glomerulitis o glomerulonefritis importantes en estos casos asociado a el daño por complejos inmunes y la liberación de las enzimas lisosomales por parte de los neutrófilos que no alcanzan a fagocitar los complejos inmunes. Entonces, esta es la fagocitosis frustrada. Y ustedes recuerdan que entonces en el proceso inflamatorio teníamos un inicio y finalmente ya una vez que empieza el proceso inflamatorio va a haber una serie de cambios vasculares y todo eso también va a traer como consecuencia cambios en las células y todo ello va a traer como consecuencia la expresión y liberación de una gran cantidad de citocinas e interleucinas y dentro de ellas quimiosinas que van a hacer que se amplifique el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y hay una amplificación del proceso inflamatorio que es muy, muy importante para poder resolver o poder eliminar al agente infeccioso, poder dar nuevamente, diluir las toxinas en algunos casos y bien preparar al tejido para que pueda repararse. Entonces es importante la amplificación del proceso inflamatorio que veíamos y en algún momento este proceso inflamatorio tiene que terminar. Entonces, esas son las etapas, el inicio, la amplificación y la finalización del proceso inflamatorio. ¿Y por qué tiene que terminar? Porque si este continúa, pues se van a estar liberando una gran cantidad de enzimas, una gran cantidad de mediadores químicos y todos ellos lo que van a hacer es que el proceso inflamatorio se mantenga por años y entonces se vaya a la cronicidad y también entonces pues tengamos procesos inflamatorios crónicos que pueden durar años y que también el proceso inflamatorio puede ya no ser controlado y que conlleve a la muerte del individuo. Entonces, por eso es importante que exista una finalización del proceso inflamatorio, para lo cual ustedes saben que todos los procesos que intervienen en la inflamación, por ejemplo, el sistema de la cascada de la coagulación que termina con la formación de la fibrina, ¿verdad? También hay un sistema que va a degradar a la fibrina, que es la plasmina, ¿verdad? Y entonces también vamos a tener otros elementos y otras proteínas, sobre todo enzimas, que van a tratar de eliminar o por lo menos desactivar o inhibir la función de todos estos elementos que participan en el proceso inflamatorio. Dentro de estas tenemos dentro de todas estas enzimas que inhiben el proceso inflamatorio, tenemos las alfa-2 macroglobulinas, que inhiben todas las proteinasas, ¿verdad? También tenemos las serpinas, que son inhibidores de las serinoproteasas y que inhiben al alfa-1 proteinasa, es inhibidor del activador del plasminógeno y también actúan o producen la antitrombina,
¿verdad? También se producen las plasminas. Y también tenemos inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, que son sintetizadas en leucocitos y células cebadas y que también, como su nombre lo indican, van a inhibir a una gran cantidad de enzimas proteolíticas que intervienen en el proceso inflamatorio. Entonces, todo este sistema de proteínas, antiproteínas, pues lo que van a hacer es finalmente eliminar estos elementos que favorecen el proceso inflamatorio. Ahora también en otro momento, pues, en algunas ocasiones, conforme se van eliminando los elementos del proceso inflamatorio, pues estos van disminuyendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, que va a través de una gran cantidad también de enzimas que son inhibidoras, ¿verdad? Se va entonces a ir reduciendo la actividad de todos los elementos que participaron en el proceso inflamatorio para la destrucción de los agentes y para eliminar el tejido dañado en las áreas donde empezó el proceso inflamatorio. Entonces, ya una vez que termina, pues eso es lo que ocurre. Durante el proceso inflamatorio, ustedes recordarán que hay la formación de un edema que está asociado con la vasodilatación a nivel de las arteriolas y de las vénulas. Viene una vasodilatación importante que nos lleva a un proceso congestivo, a un incremento de la presión hidrostática y la salida de líquidos. Nada más que este líquido, cuando es de origen inflamatorio, pues ya lleva un mayor contenido de proteínas, ya lleva cierta cantidad de células, ¿verdad? Y todo eso nos da origen a lo que llamamos un trasudado modificado. El trasudado puro o edema, pues no es más que exclusivamente plasma, pero sin que contenga los factores de la coagulación. Por eso, generalmente el trasudado nunca o casi nunca va a coagular. ¿Por qué? Porque además la cantidad de proteínas es mínima y también hay muy poca cantidad de células nucleadas. Entonces, además, este líquido, este trasudado, generalmente es claro, traslúcido, ¿verdad? En algunas ocasiones puede ser ligeramente amarillo. Sin embargo, en el exudado, en el trasudado modificado, donde ya empieza a haber estas condiciones en el proceso inflamatorio, aquí ya conforme va pasando el tiempo, este trasudado se convierte en exudado. Este exudado que ya se vuelve un material turbio, opaco, que tiene un color variable, que mucho va a depender de la etiología que lo esté iniciando, ¿verdad? Generalmente el exudado lo vamos a ver y bueno, esa es la causa, es las neoplasias, y también en las neoplasias también este proceso inflamatorio va a estar recurrente en el caso de que exista un exudado en las neoplasias, pues también tiene que ver con un proceso inflamatorio que se genera en contra de las neoplasias. Aquí recuerden que en el exudado va a haber un alto contenido de proteínas, mayor a 3 gramos por decilitro. Tiende a coagular frecuentemente o coagula comúnmente y hay una gran cantidad de células nucleadas, mayor a 1500 por microlitro, y también encontramos bacterias. Generalmente encontramos bacterias en forma importante. Entonces, recuerden que los exudados
pueden ser visibles macroscópicamente y hay otros que no son visibles macroscópicamente. ¿Alguien me puede decir cuál pudiera ser un exudado que vemos macroscópicamente? ¿Pus en algún absceso? El exudado purulento en los abscesos y un exudado que solamente podamos ver cuando revisamos los cortes histológicos al microscopio. ¿Cuál pudiera ser? ¿Cuál pudiera ser uno que solamente vemos histológicamente? ¿Cuál pudiera ser? Pues sobre todo aquellos que son de origen viral, por ejemplo, los de origen viral, cuando son exclusivamente por virus, el tipo de células que participan va a ser son linfocitos, ¿verdad? Y solamente lo vemos. Y el otro caso, por ejemplo, otro de los casos sería en las alergias, ¿verdad? El paquete de pulgas, generalmente no vemos que exista o salga un exudado, sino que hasta que vemos el corte histológico, vemos que hay una gran cantidad de eosinófilos. Lo mismo sucede con algunas parasitosis, donde vemos que solamente el exudado puede ser por eosinófilos. Entonces, las lesiones inflamatorias, ustedes saben que las vamos a nombrar, ¿verdad? A través de un diagnóstico morfológico. Y ese diagnóstico morfológico en una pequeña oración nos puede decir lo que está sucediendo con nuestro paciente, lo que le está pasando en algún órgano o en algún tejido. Ustedes recuerdan que en muchos casos en medicina utilizamos el nombre del órgano en latín o en griego, ¿verdad? Por ejemplo, para nombrar al riñón, ¿cuál sería el nombre en griego o en latín? ¿Cuál sería el? Nefros. Nefros. Entonces, cuando hablamos de procesos inflamatorios a este órgano o tejido, le agregamos la terminación itis. Y entonces aquí el órgano entonces será nefritis, que nos estará indicando que la inflamación está ocurriendo en el riñón. Ahora pudiéramos ser también un poco más específicos en la localización, que pueda ser, por ejemplo, en el riñón, que pueda ser en el intersticio, ¿verdad? O pueda ser en el túbulo, o pueda abarcar los túbulos y el intersticio, y entonces tendríamos una nefritis túbulo intersticial, ¿verdad? Y entonces así vamos ordenando primero con el órgano, la localización específica, si es que pudiera haber, y después vamos a agregar el tipo de exudado que podemos encontrar. ¿Cuáles son los tipos de exudado que pudiéramos encontrar? El exudado seroso es uno de los más comunes. ¿Y cómo es este exudado seroso? ¿Qué características tiene el exudado seroso? ¿Recuerdan?
¿Era el como líquido transparente? Es como un líquido transparente. Cuando ustedes, yo me imagino que todos han tenido gripa en algún momento. Se han dado cuenta que cuando empezamos con la gripa, lo primero que empezamos a tener y que nos empieza a escapar a través de la nariz es un pequeño o una cantidad de líquido, ¿verdad? Transparente, acuoso, y ese es un exudado ceroso. Y ese exudado ceroso lo vemos también en las cavidades, por ejemplo, en la cavidad, en el saco pericárdico, pudiéramos encontrarlo también en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal, y es un exudado ceroso, ¿verdad? Y también podemos tener un exudado catarral. El exudado catarral, ¿qué características tiene? Que está como moco, más o menos. ¿Dónde? Que se ve un poco como moco. Exactamente, es como el moco, ¿verdad? Es de consistencia, ¿qué consistencia pudiéramos decir que tiene? Es elástico, es maleable, puede tener diferentes colores, es viscoso perfectamente, entonces es un exudado viscoso que puede tener diferentes colores, pero aquí el exudado catarral, ¿en qué tipo de tejido se va a dar el exudado catarral? ¿Dónde esperaríamos encontrar un exudado catarral? ¿En vías respiratorias? En vías respiratorias y ¿dónde más? Tracto gastrointestinal. En tracto gastrointestinal. ¿Y por qué en estos sitios podríamos tener exudado catarral? Por el epitelio, que tiene células especializadas en producción de moco. Exactamente. Entonces, en aquellos lugares donde haya producción de moco, vamos a tener exudado catarral. Entonces, nunca esperaríamos observar un exudado catarral en donde sería en el sistema nervioso, ¿verdad? Porque ahí no tendríamos ninguna glándula que se especialice en la producción de moco. El exudado purulento o supurativo, ¿qué características tiene este exudado purulento o supurativo? Es amarillento y medio viscoso. Ajá, puede ser amarillento, puede ser verde, puede ser rojo. Tiene una consistencia, generalmente tiene un mal olor o un olor desagradable porque su origen generalmente es de origen bacteriano, ¿verdad? Un exudado purulento. Y aquí quienes la producen, ¿quiénes son? Pues bacterias que les llamamos como piógenas, ¿verdad? Son bacterias piógenas como Escherichia coli, Pasteurella, Bordetella, Streptococcus, Staphylococcus. Y estas son bacterias piógenas. ¿Por qué? Porque nos producen exudado purulento. Después tenemos el exudado fibrinoso. El exudado fibrinoso, ¿qué es lo que nos estará indicando? ¿Qué nos indicará el exudado fibrinoso? ¿Que hay daño en endotelio? Que hay daño vascular importante, que hay un daño vascular muy, muy importante. Entonces, cuando tenemos un exudado fibrinoso, generalmente la lesión es grave y sobre todo están involucrados los vasos sanguíneos.
Aquí, ¿qué característica tiene este exudado fibrinoso? Pues que se ve como si fuera una red, ¿verdad? Se va a ver como una red en la cual pues vamos a encontrar algunos elementos, sobre todo del exudado seroso, porque eso es lo que vemos normalmente, lo vemos mucho en las cavidades, en las pleuras, ¿verdad? Este exudado fibrinoso. Ahora también tenemos otros tipos de exudado, donde hay una mezcla de ellos, por ejemplo, el serofibrinoso, el fibrinopurulento, y hay algunos que se caracterizan por tener mucho material necrótico. Y de hecho también por ahí hay, en algunos libros describen el exudado hemorrágico. Hay algunos que consideran que no existe exudado hemorrágico y hay otros que sí. Sin embargo, las enteritis hemorrágicas, ¿verdad? Inflamación que caracteriza por hemorragias y lo consideran como si fuera un exudado. Entonces, eso también el exudado necrótico, algunos lo consideran, otros no. Y también tenemos el exudado granulomatoso, que tiene aspecto gaseoso, ¿verdad? Que tiene un aspecto gaseoso como si fuera de queso cottage, ¿verdad? Puede ser de diferentes colores, generalmente es amarillo, claro, o puede ser blanco. Y también tenemos el exudado gaseoso, ¿verdad? En algunas condiciones donde no forzosamente tiene que ser por algún agente etiológico, sino por algunos otras bacterias donde no hay caseificación. Por ejemplo, aquí hay uno de un exudado pseudogaseoso, que es el ocasionado en la neumonía en ovinos, que es no es que no es bordetela, es ay, se me olvidó el nombre, de la bacteria que es Corynebacterium, pseudotuberculosis, nos da un aspecto gaseoso, pero es un exudado de tipo purulento, nada más que macroscópicamente, por la deshidratación que sufre, da un aspecto granulomatoso. Ahora, todos estos exudados los podemos encontrar particularmente en todos los tejidos y en algunos van a estar presentes o no, dependiendo de las características del tejido. Ahora, aparte de eso, también estos exudados o este material puede tener una distribución que puede ser focal, multifocal, ¿verdad? O de focos múltiples. Puede ser que también estos focos empiecen a crecer y se empiecen a unir las lesiones. Y entonces, cuando esto sucede, le llamamos coalescente, ¿verdad? Que se trata de una lesión multifocal coalescente. ¿Por qué? Porque empiezan a unirse las lesiones que empezaron con pequeños focos y que empiezan a desarrollarse y empiezan a unirse. Después tenemos la lesión localmente extensiva y la otra lesión, que es la lesión difusa. La lesión difusa, que significa que abarca todo el órgano y que sus bordes no están bien definidos. Ahora también, aparte de esta distribución de la lesión, tenemos que agregarle el tiempo o el desarrollo que ha tenido esta lesión. Por ejemplo, en un curso sobre agudo, subagudo, o también puede ser este subagudo, puede ser crónico activo, porque es la fase intermedia,
entre el agudo y el crónico, que le llamamos subagudo, y el crónico activo, que también está en estas fases. Y finalmente también podríamos relacionar la gravedad o la severidad de esta lesión, que puede ser mínima, ligera, moderada o severa. La lesión puede ser severa. Esto de marcada no, porque yo nunca he visto que tenga que sea muy marcado, que tenga como si pusiéramos un lápiz o un crayón, estuviéramos remarcando. Entonces, para mí es mínima, ligera, moderada, severa o grave, pero no marcada. Esto de marcado es lo que son anglicismos que empleamos en muchas ocasiones y que están mal. Como su nombre lo dice, están mal empleados. Entonces, con estas condiciones es que vamos a formar un diagnóstico morfológico, indicando el órgano o tejido afectado, el tipo de exudado, la distribución, de acuerdo a los elementos que encontremos en ello, pudiéramos decir la duración y la gravedad que ello implica en estos órganos. ¿Cómo podría ser una lesión sobreaguda? Pues en realidad casi no hay cambios en esto. ¿Por qué? Porque en los casos sobreagudos normalmente los cambios son mínimos. ¿Por qué? Porque no le dan tiempo al individuo cuando llega una infección sumamente grave o una intoxicación muy grave, pues realmente no le van a dar tiempo ni siquiera al individuo de tener alguna manifestación en una lesión. Es tan rápido que ni cambios le da oportunidad. Y esto ocurre en minutos, como puede ser con algunas enfermedades virales, donde llega la infección viral y rápidamente acaba. Podrán tener, si acaso, algún exudado por ahí, pero mínimo, y nada más, pero no en una lesión sobreaguda. Generalmente no es observable. Generalmente es que se encuentra el animal muerto y sin mayor alteración, y es cuando hay que buscar si hay alguna lesión histológica o no. Pero en la lesión sobreaguda generalmente no hay alteraciones, como puede ser en un infarto por alteraciones en el ritmo y la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Entonces, pero sí, en la sobreaguda generalmente no hay, y decir una inflamación sobreaguda pero así están en algunos libros. Entonces, pues, hay que hacer algo de referencia a lo que dicen los libros. Y luego aquí ya estamos viendo el exudado supurativo. Vamos a ver qué es lo que dice el exudado supurativo. Respuesta a microbios, generalmente bacterias piógenas, ¿verdad? Y ya hemos mencionado algunas de ellas. El fibrinoso, pues ya sabemos que es la fibrina el componente principal. Es el componente principal y está relacionado con daño vascular, con daño, alteración en algunos de los vasos sanguíneos, que es lo que nos va a provocar este exudado. Después tenemos el fibrino purulento, y aquí tenemos una combinación donde el daño que producen las bacterias también es ocasionado por bacterias que causan grave daño a los vasos sanguíneos y al tejido, y que además evocan una respuesta principalmente por neutrófilos. Y en este caso tenemos uno de los ejemplos clásicos es ahí déjenme recordar cuál es Haemophilus suis o Haemophilus parasuis,
que también es fibrinoso, fibrinopurulento. Tenemos otros como bacterias como pudiera ser Mangemia. Mangemia es el que causa comúnmente fibrino purulento. El exudado seroso dice que en algunas causas, que puede ser generalmente sobreagudo, y que son líquidos ricos en proteínas y pobres en celo. El exudado, pero es un sobreagudo seroso. Bueno, aquí nos enseñan que el seroso lo podemos encontrar, por ejemplo, en las ampollas, en las ámpulas, en las vesículas, por ejemplo, en el caso de quemaduras o por irritación crónica de la piel, ¿verdad? Y el exudado mucinoso mucoide, que se asocia por irritación a la mucosa del tracto respiratorio y gastrointestinal, ¿verdad? Y también tenemos aquí también tenemos el muco purulento, que también está ocasionado por la combinación de bacterias y la secreción importante de moco. Después tenemos el hemorrágico, que es una mezcla de suero y sangre, y además de un proceso inflamatorio, generalmente, por ejemplo, aquí parvovirus, encontramos necrosis de las células procleásticas, también vemos pérdida de los enterocitos, y además vemos que en ocasiones hay un infiltrado por linfocitos y células plasmáticas y mucha sangre. Eso es lo que ocurre en este modo. Y el necrotizante generalmente está asociado a combinación de bacterias y hemorragias, y en las bacterias asociadas a endotoxinas, muchas endotoxinas o exotoxinas de algunas bacterias que producen gran cantidad, como Mangemia. Mangemia también produce grandes áreas de necrosis. El agudo o crónico, por ejemplo, el eosinofílico, el exudado eosinofílico, lo podemos encontrar en procesos alérgicos, en procesos de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2 y en parasitosis. Y estos podemos encontrarlos en cuadros agudos o en cuadros crónicos, dependiendo del tiempo que dure la lesión o el daño en el tejido. El granulomatoso, pues es respuestas generalmente a microorganismos de muy difícil degradación, como pueden ser las micobacterias, las brucelas, o bien también a cuerpos extraños, por ejemplo, la sutura, la presencia de sutura, la presencia de material inorgánico como pedazos de madera, pedazos de... También puede ser por cuestiones de las reacciones, por ejemplo, a los clavos que se utilizan en cirugía para corregir o reducir una fractura, ¿verdad? El piogranulomatoso, pues es una lesión donde intervienen tanto neutrófilos como macrófagos en forma importante, y que generalmente la encontramos en microorganismos también como los hongos, como Blastomyces y otra cantidad de hongos. También tenemos el linfocitario plasmocítico o linfoplasmocitario, que ocurre comúnmente por ejemplo, en micoplasmas. La micoplasmosis, ustedes recuerdan que carece de pared. Entonces, los micoplasmas se comportan de forma diferente a las bacterias por carecer de pared. Y también, pues esto lo encontramos comúnmente en infecciones por virus. Virus es lo que a todos estos donde no participan células de la serie granulocítica, también le llamamos no supurativo. ¿Sí? No supurativo cuando hablamos de macrófagos, cuando hablamos de
Linfocitos, células plasmáticas, hablamos de que es un exudado no supurativo. Y supurativo cuando hablamos de neutrófilos y eosinófilos principalmente. Los basófilos casi no participan, son muy escasos en los procesos. Entonces el exudado seroso se presenta como una respuesta inicial ligera y está constituida por agua y proteínas y escasas células. Lo vemos en las vesículas y enfermedades vesiculares. ¿Recuerdan alguna enfermedad vesicular donde veamos este exudado seroso? Una enfermedad vesicular. ¿La EBP? ¿Cuál? ¿La porcina? La ¿EBP? enfermedad vesicular del cerdo, ¿verdad? También fiebre aftosa, la estomatitis vesicular, el exantema vesicular y esas enfermedades vesiculares. Por ejemplo, también otra que hace vesículas. Ocasionalmente también tenemos, por ejemplo, en el caso de la viruela, puede llegar a ocasionar algunas vesículas, ¿verdad? Y en este caso, cuando se elimina el exudado seroso, que veíamos también, por ejemplo, en las infecciones del aparato respiratorio superior, ¿verdad? Que empieza con este exudado seroso y que generalmente, pues obviamente no dejan secuela, ya una vez que es eliminado el agente etiológico. El exudado seroso en las fases iniciales de algunas enfermedades virales. Aquí vemos el exudado seroso, que bien pudiera confundirse ¿con qué pudiera confundirse este exudado seroso? ¿Con qué? Con edema. Efectivamente, se puede confundir con edema o con un trasudado, y ese generalmente es de origen. ¿De dónde es el origen del edema? ¿Cuál sería el origen de un edema en la cavidad de un hidrotórax? ¿Cuál sería el origen si el problema está en el corazón? ¿Una insuficiencia cardíaca? ¿De qué lado? ¿Derecho? Exacto, entonces del lado derecho, eso habría que hacer el diferencial. ¿Y cómo vamos a hacer el diferencial? Bueno, pues mandándolo al laboratorio clínico y que nos determine la cantidad de proteínas y celularidad presente, ¿verdad? Mucho de este exudado seroso se debe a irritación de la pleura, irritación importante de la pleura, como puede ocurrir en algunos tumores iniciales, ¿verdad? Un mesotelioma que puede originarnos este exudado seroso. El exudado mucoso, constituido por mucopolisacáridos en el tracto respiratorio. También lo encontramos, aparte del tracto respiratorio intestinal, también lo encontramos en el aparato reproductor, ¿verdad? También encontramos una gran cantidad de células que producen moco y glándulas, ¿verdad? Dentro de las glándulas endometriales. Puede ser agentes físicos, químicos o también pues en respuesta a lo que son agentes bacterianos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Aquí un exudado mucoso, por ejemplo, en una gastritis, ¿verdad? Lo que va a empezar a producir es una gran cantidad de moco, y esto puede ser por irritación de algún parásito también que esté ocasionando esto, o por alimento muy, muy fibroso, alimento seco que va a estar dañando e irritando la mucosa.
Entonces, veíamos que el exudado fibrinoso siempre nos indica un daño vascular importante, tiene apariencia gelatinosa, de color amarillento generalmente y tiende a formar redes. También lo encontramos comúnmente en cerosas y articulaciones, ¿verdad? En el caso de pasterelosis, salmonelosis, peritonitis infecciosa felina, que es un virus, y en el caso de la pericarditis traumática, que aparte de ser fibrinoso, también aquí en la pericarditis traumática también lo encontramos asociado a neutrófilos y se vuelve un exudado fibrino purulento. Aquí tenemos, vean aquí el pericardio y el epicardio están adheridos, ¿verdad? Y esto es por un exudado fibrinoso. Vean la fibrina, tienen esta. Y aquí, vean, es un material que no tiene no es acelular, completamente eosinofílico y que corresponden a estas áreas donde está la fibrina. Y esto, pues, lo que tenemos que ver también es el daño vascular importante en los tejidos para indicarnos que realmente esto es un exudado fibrinoso. El exudado hemorrágico indica destrucción de los tejidos, daño vascular forzosamente que implique pues las hemorragias, la necrosis del tejido, como podemos observarlo en parvovirus, panleucopenia felina y en parasitosis masivas pudiera ser una de las causas importantes de esta situación. Exudado hemorrágico, por ejemplo, aquí tenemos una úlcera, ¿verdad? Perforante, pues vamos a tener un exudado hemorrágico. Y aquí está el corte histológico del área ulcerada, donde vemos todo esto que está participando en la hemorragia. Aquí tenemos un exudado hemorrágico, ¿verdad? Por parasitosis en borregos, ¿verdad? Lástima que no se alcanza a ver, pero tiene una área blanca, o sea, tiene unas áreas blancas y rojas, y le da un aspecto como de estos palos de barbería, ¿verdad? Lo blanco corresponde al aparato reproductivo y lo rojo al aparato digestivo. ¿Por qué? Porque succionan una gran cantidad de sangre. ¿Alguien recuerda cómo se llama este parásito? ¿Hemoncus? Es Hemoncus contortus, ¿verdad? Hemoncus contortus. Este parásito que afecta principalmente a borregos, a rumiantes pequeños, ¿verdad? Y que consume una gran cantidad de sangre. El exudado purulento, normalmente en este exudado purulento, está acompañado con una necrosis activa del tejido, ¿verdad? Y que en esto va a haber una gran cantidad de neutrófilos. Hay abundantes neutrófilos, la apariencia es cremosa, el color es muy variable, puede ser desde blanco, amarillo, verde, rojo, ¿verdad? Y está ocasionado por bacterias piógenas. Un ejemplo claro que observamos en ese es el exudado en los abscesos, ¿verdad? En los abscesos que ya cuando son crónicos, ¿verdad? Están bien delimitados por una cápsula de tejido conectivo fibroso. Y el flegmón, que es lo mismo, es un exudado purulento con una gran cantidad de neutrófilos, pero que se encuentra en forma difusa, es decir, no está encapsulado y eso lo vemos, por ejemplo, en el tejido subcutáneo, en el ojo, ¿verdad? En algunas cavidades y en el caso de la cavidad torácica le llamamos piotórax y cuando se encuentra en otra cavidad, por ejemplo, le llamamos empiema. Aquí vemos el exudado purulento, macroscópicamente vemos qué distribución tiene. A ver, ¿cuál sería el diagnóstico morfológico para este hígado?
¿cuál sería el nombre que le daríamos a este tejido y que está inflamado? ¿Cuál sería? Hepatitis. Y después, ¿qué tipo de lesión tiene? ¿Multifocal coalescente? ¿Mande? ¿Multifocal coalescente? Sí, pero antes de decirnos la distribución, tenemos que saber qué lesión es. Sí, la distribución está bien, pero acuérdense que llevamos un orden. Órgano, tejido, o bien después viene la lesión. ¿Y cuál es la lesión? Lesiones nodulares, pero en este caso sabemos que está constituida por un exudado purulento. Entonces, ¿cuál sería la lesión? Y además están perfectamente encapsuladas. ¿Cuál sería el diagnóstico de esas lesiones nodulares encapsuladas por tejido conectivo fibroso? Encontramos necrosis, su pura necrosis licuefactiva y una gran cantidad de neutrófilos en estos. ¿Cuál sería el absceso? Entonces sería una hepatitis absedativa. Entonces ya llevamos el nombre, ¿verdad? Es una hepatitis absedativa multifocal. Y vean aquí cómo hay algunos que ya se empiezan a unir. Entonces, ¿qué nombre le darían? ¿Coalescente? Coalescente. Exactamente. Entonces ya llevamos hepatitis absedativa multifocal coalescente, ¿verdad? ¿Qué más le falta a nuestro diagnóstico morfológico? ¿Esto será agudo o crónico? O subagudo. Les acabo de decir hace un ratito que si ya está encapsulado, ¿será agudo o será crónico? ¿Llevará tiempo o no llevará tiempo? ¿Crónico? Es crónico. Entonces, nuestro diagnóstico morfológico, ¿cómo iría? Una hepatitis absedativa, multifocal, coalescente, crónica. ¿Y cómo lo ven? Es grave. Leve, grave. Entonces, con eso ya nos estará indicando que es grave, ¿verdad? Que la lesión que estamos observando es grave. Y entonces este es un diagnóstico morfológico. Y entonces, con este diagnóstico morfológico, nosotros ya podemos empezar a inferir cuáles pudieran ser las causas. Y una de las causas que es muy común observar este tipo de lesiones es en los bovinos productores de leche. Y que ya habíamos visto que esto se asocia ¿a qué? ¿A qué se asocia? En los bovinos productores de leche, donde vemos una gran cantidad de abscesos a nivel hepático. ¿Se acuerdan? A una acidosis ruminal. ¿Por qué? Porque los ganaderos prefieren darles más granos que fibra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provoca alteraciones en el rumen. Entonces, esto es lo que encontramos en esas condiciones en la acidosis ruminal.